Compañeros, mi nombre es Jason Naranjo, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Mecánica para la Universidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Actualmente estoy cursando el segundo semestre y ahora en la materia de cálculo diferencial dictada por el docente Mario Ortiz Infante, les voy a explicar los siguientes temas. Se van a explicar tres temas. Uno de estos es aplicación a la economía, otro va a ser diferenciales y por último vamos a ver el tema de aplicación de la diferencial. Inicialmente tenemos un ejercicio en el cual nos dice, un estadio de fútbol tiene una capacidad para 60.000 espectadores. El promedio de asistencia fue de 32.000 espectadores, teniendo los boletos un costo de $60 por persona. La gerencia decide bajar el precio por boleto a $40, teniendo un promedio de 48.000 espectadores. Ahora nos preguntan, determine la función lineal de demanda y calcule el precio por boleto para minimizar el ingreso. Entonces, para hacer el planteamiento, tenemos que tener en cuenta o tenemos que analizar cuáles son los datos que conocemos. Entonces, sabemos que el estadio tiene una capacidad de 60.000 espectadores. Sabemos que X, vamos a llamar a X el precio de los boletos y vamos a llamar a Y la cantidad de espectadores que asistieron con esos precios de boletos para hacer una relación. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de la recta. Recordemos que para hallar la ecuación de la recta, inicialmente debemos encontrar la pendiente, lo cual nos dice la fórmula que para encontrar la pendiente es m, que es pendiente, igual a y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. ¿Esos datos los conocemos? Claro que los conocemos. Y sub 2 es igual a 48.000, y sub 1, 32.000, x sub 2, $40, menos x sub 1, $60. Entonces, procedemos a intercambiar datos y tenemos como resultado que la pendiente es igual a menos 800. Ahora, una vez hallada la pendiente, utilizamos la fórmula canónica para encontrar la función lineal de la demanda. Entonces, una regla que se debe tener en cuenta es que una vez intercambiemos los datos, ya sea de y sub 2 o y sub 1 o x sub 2 o x sub 1, la otra y va a pasar a eliminar el término del subíndice y va a quedar en términos de y o de x sola. Entonces, aquí vamos en este caso a reemplazar y sub 2, en donde tenemos que y sub 2 es igual a 48.000 menos y sub 1, pero aquí ya no pasaría como y sub 1, sino y igual a menos 800 por 40 menos x, ¿sí? Al realizar esta ecuación nos da como resultado menos 800 más 80.000 igual a y. Esta es la función de la demanda. Ahora vamos a encontrar el valor de cada boleto. Al valor de cada boleto le vamos a decir y de x, y esto es igual a p de x. P de x es la función de la demanda por la unidad, que es x. Ahora, al cambiar los valores y multiplicar, nos va a quedar como menos 800x al cuadrado más 80.000x. Ahora procedemos a derivarlo. ¿Cómo se hace una derivada? Recordemos que para derivar una ecuación, si conocemos y sabemos que dice que está x elevado a un número, tomamos el exponente, el cual es n, ¿sí? Lo colocamos al lado de la x, es decir, lo pasamos a multiplicar y al exponente le vamos a restar 1. Entonces, al derivar menos 800x al cuadrado, pasamos el 2 a multiplicar, es decir, nos daría 1600 y a ese 2 como exponente le vamos a restar 1, lo cual nos daría x. Ahora decimos más, bajamos el mismo signo y
la derivada de x es como si tuviéramos un x a la 1 menos 1 nos daría 0, es decir que la x desaparece y nos quedaría 80.000. Ahora, esta ecuación la vamos a igualar a 0, ¿sí? Una vez igualada a 0, vamos a proceder a despejar x, lo cual vamos a encontrar que el valor del boleto es de $50. Ahora, para el siguiente tema, vamos a ver cómo se soluciona una diferencial. Inicialmente definamos qué es la diferencial. Entonces, se establece que la diferencial se define como la diferencia de una función f en un punto x como el producto de su derivada por la diferencia de la variable independiente. Y nos dice que se denota de la siguiente forma. Cuando colocamos el d antes de f de x, estamos hablando sobre la diferencial. Entonces esto se lee diferencial de f de x igual a f' de x por dx. O otra forma como la podemos plantear es que dy es igual a dy de x por dx. ¿Sí? Y nos dice que una condición es que para todo dx es diferente a 0. Que sea diferente a 0. Ahora, nos dice, determine la diferencial de la siguiente función. Nos establecen que f de x es igual a x al cubo menos 2x más 5. Entonces, recordemos que para derivar, tomamos el exponente, lo bajamos a multiplicar y al exponente le vamos a restar 1. ¿Sí? Entonces decimos que la diferencia de f de x es igual a la derivada de x al cubo, bajamos el 3, nos quedaría 3x y al 3 le restamos 1, nos quedaría 3x al cuadrado. Bajamos el mismo signo, menos, y decimos que 2x al cuadrado, la derivada de 2x al cuadrado sería, bajamos el 2, 2 por 2, 4, x, y al 2 le restamos 1, y nos quedaría 1. Nos quedaría como tal, f' de x igual a 3x al cuadrado menos 4x por dx. Y aquí ya quedaría solucionado nuestra diferencial. Ahora, vamos a ver un ejercicio de cómo podemos aplicar esta diferencial. Lo siguiente, se calcula el diámetro de la base de un cilindro circular y este midió 7.2 con un error máximo de 0,05 centímetros. Ahora nos preguntan, calcular el error máximo que se cometió al medir el volumen si la altura es constante e igual a 10. Inicialmente, para solucionar este ejercicio, recordemos cómo se halla el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Ahora, como vamos a hallar la diferencia, ¿sí? El error máximo cometido, entonces vamos a derivar el radio. Al realizarle la derivada al radio, pasamos el 2 a multiplicar y a ese exponente le restamos 1, nos quedaría que la derivada del volumen es igual a 2pi por el radio por la altura por dx, ¿sí? Donde dx va a ser el equivalente al error máximo de, que se tomó. Entonces, al sustituir, nos quedarían los siguientes datos. La diferencial del volumen es igual a 2pi por 3.6. ¿Por qué 3.6? Porque nos está diciendo que el diámetro es 7.2. El radio sería 3.6. Por la altura, sabemos que la altura es constante, es 10 por 0,05. 0,05, que es el equivalente al error máximo. Esto nos daría un resultado de 11.30973355 centímetros cúbicos.
Y así quedaría solucionado nuestro problema de aplicación de la diferencial. Muchas gracias. Espero que este tutorial les haya sido de mucha ayuda. Dios los bendiga.